Bueno, ante todo, debo agradecer la fina invitación del CENEP en lo que se refiere a las autoridades, al director, al doctor Enrique Castro, a todas las autoridades también del Centro de Formación y de Capacitación. Agradecer al Instituto Nacional Penitenciario que me permite, una vez más, estar aquí presentes y poder tener el placer y el honor de poder intercambiar algunas experiencias y conocimiento para la formación, el reforzamiento, la capacitación y el aprendizaje de todo el personal INPE. Siempre lo digo, con todo orgullo, somos INPE, estamos dedicados a una labor muy delicada, muchas veces poco comprendida por la sociedad, pero seguimos en la lucha de poder afrontar y enfrentar las vicisitudes que significa el quehacer diario en Intramuros y también, ¿por qué no?, esa lucha constante, esa perseverancia que hay para poder dar a conocer a la sociedad esta tan loable y noble misión que tenemos, que es la resocialización. Humanizar, ¿no? Dar el tratamiento que corresponde a seres humanos que están a través de una orden judicial privados de su libertad, y nosotros como autoridad penitenciaria estamos dedicados pues a la parte de la ejecución. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la conducta ética, la conducta humana, ¿no? Es importante poder resaltar y recalcar esto. Es una condición que vamos a tener que enfrentar todos los días, y es una forma como, perdón, es una forma como nosotros, como seres humanos, como personas, vamos a afrontar en lo que es el entorno social. Y la sociedad, tanto en lo que se refiere a esa interacción humana que hay en las calles, extramuros, y también esa interacción que hay en intramuros. Porque lo que debemos tomar en consideración es que lo que vamos a expresar es una consolidación de un resumen de muchos actos aprendidos durante la existencia. Nuestras decisiones, nuestras formas, cómo vamos a determinar ciertas situaciones, no es nada menos, amigos, amigas, el conjunto de experiencias y de la forma como el ser humano ha venido afrontando su existencia. Y eso evidentemente tiene una repercusión social, tiene una repercusión jurídica y tiene una repercusión integral, ¿verdad? Porque el ser humano lo que se va a enfrentar es esa diaria, constante, permanente, perenne, incesante, inexorable situación de vida. La vida es un conjunto de experiencias. El día de hoy vamos a hablar sobre un poco sobre lo que es la ética y en especial aspecto que ya en los últimos tiempos las autoridades han venido reforzando, que es la situación de la prevención de la corrupción. La ética y la prevención de la corrupción va a ser un tema que estoy convencido nos va a cambiar el chip, nos va a hacer que podamos reflexionar mejor y tengamos a partir de eso una visión integral desde lo que es eso justamente, ¿no? La realidad, la integridad, ese conjunto de vivencias a nivel de la sociedad, a nivel de lo que es nuestra vida pública. Eso es lo que vamos a pretender el día de hoy reforzar. ¿Y por qué? Porque es importante que no solamente tengamos un conjunto de buenos técnicos, a la luz de lo que podemos conocer de la formación y capacitación del personal INPE, nadie podría poner en duda, definitivamente, que cada uno de nosotros, cada uno en su campo, en el lugar donde desempeñan las actividades académicas, laborales, personales, administrativas o de campo propiamente, en el ámbito de la seguridad o de tratamiento, o administrativo también, vamos a dar lo mejor que uno tiene. Vamos a poder volcar esas experiencias, esa sumatoria de experiencias
para que la institución pueda salir adelante. Porque sabemos que las personas pasan, pero los cargos quedan. La institución debe permanecer incólume, debe fortalecerse cada día para que la imagen ante la sociedad sea mucho mejor. Y los llamados para hacer todo eso vamos a ser nosotros, que pertenecemos al INPE. El Instituto Nacional Penitenciario tiene una historia importante, trascendente, notable, que estoy convencido la sociedad en su totalidad la conoce, ¿no? Sabe que hay una autoridad penitenciaria, sabe que hay una entidad pública que pertenece al conglomerado estatal, a esa gran megaestructura llamada Estado, que se dedica a lo que es la parte del cumplimiento de la ejecución penal, ¿no? Al hablar de los establecimientos penitenciarios, estoy convencido de 100 personas, 95, tal vez más, saben que un establecimiento penitenciario está regentado, dirigido y bajo la autoridad del INPE, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos tomar en consideración. La imagen, esa notable manera como la sociedad identifica la labor de la actividad penitenciaria está, si se quiere, encima de todos nosotros, cual cargamos una gran responsabilidad, ¿no? Sin embargo, también hay una gran parte de la sociedad que desconoce cuáles son las vicisitudes diarias, desconoce cuáles son esos problemas, desconoce cuáles son esas situaciones que van a tenerse que enfrentar día a día. Y eso es básicamente la forma como nosotros vivimos. El personal limpio que está laborando en los establecimientos penitenciarios sabe perfectamente que su labor es poco comprendida, muchas veces eh, desconocida, pero sí muy criticada por la sociedad. Y debemos partir, por esa razón, de lo que va a significar esa manera importante como dar a conocer la imagen del personal INPE, la imagen del servidor público que trabaja en INPE, a través de esa conducta ética, a través de la expresión y de la notable forma como cada uno de nosotros va a poder dar a la sociedad ese granito de arena que significa un aporte, una actividad para que la sociedad mejore. Y va a haber dos situaciones importantes, una propiamente de la acción y otra, que no es menos importante, claro está, la labor preventiva. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la oportunidad de ser reconocidos, ¿no? No solamente, como dice el refrán antiguo o romano, no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros enfatizamos el día de hoy, amigos, amigas, empezando con una frase que estoy seguro coincidirán conmigo los que tienen esa vocación, este auditorio, en su totalidad tiene esas ganas, ese ánimo, esa predisposición, esa vocación de servicio. Y la frase que hemos escogido para el día de hoy, para empezar esta conversación con ustedes, la cual va a ser, estoy convencido, muy grata, es: quien no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Es una frase bastante sencilla en lo que se refiere a la estructura Doctor, gramatical. Y bueno, repetimos entonces esta frase que es una construcción gramatical bastante sencilla, sin embargo que tiene una significación muy profunda. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y estamos seguros que todos y cada uno de nosotros, como fieles servidores, cumplidores de las normas, y que vamos día a día a realizar actividades en lugares que la mayoría de la sociedad desconoce, y de la manera que se realiza, cómo se vive, cómo se existe, cómo se desarrolla un entorno estructural intramuros, va a ser nuestro pequeño campo de batalla diario para poder saber y para poder entender de qué madera estamos hechos nosotros, ¿no? Internalicemos esta palabra, amigos, amigas: quien no vive para servir, no sirve para vivir, porque es básicamente un resumen de lo que significaría el primer gran e importante elemento, característica que todo servidor público tiene.
Decíamos en una charla anterior, no cualquier persona, cualquier profesional, técnico o alguien que pretenda dar un servicio, que tenga el ejercicio de algún tipo de actividad técnico o profesional, va a ser capaz de trabajar para el Estado. Trabajar para el Estado requiere de una particularidad. Es darlo todo sin pretender recibir todo. Es dar todo y que en algún momento el Estado va a exigir más. Es dar todo y a lo mejor no recibir nada a cambio. Es allí donde uno aprende a forjarse, a entender realmente lo que significa esa esencia misma de lo que es el servidor público. El servidor público da todo, antepone, conforme a la normativa, los reglamentos, a la legislación referente a lo que es la cualidad y los deberes del servidor público, es justamente eso. Se va a resumir en que va a tener que siempre el servidor, la persona que va a ostentar esa condición, ese cargo de servidor público, de funcionario, va a tener que en todo momento anteponer los intereses colectivos, los intereses de la sociedad, los intereses de la comunidad, antes que los intereses personales. Difícil, no es difícil, es muy complicado, muy difícil, por la misma naturaleza que tenemos nosotros. Los seres humanos siempre vamos a procurar salvaguardar la integridad física, moral, económica, personal, individual. Somos individuos, buscamos siempre el bienestar primero de nosotros mismos. Allí está la lucha constante para poder saber que esa condición que se pide, que se exige, que se solicita para que una persona pueda acceder a un cargo público sea justamente eso, ¿no? Dejar a un lado ese interés personal y sobreponer, decía Robert Alexis, es ponderar el interés general antes que el interés personal. Y debemos tomar en consideración que como individuos, como seres humanos, como personas, que somos más que esa entidad biológica, sino que tenemos esa personificación que ostentamos derechos, exigimos derechos, practicamos derechos, tenemos deberes, obligaciones, funciones, atribuciones. Vamos a tener que entender muy bien que la conducta humana debe tener una definición muy clara para nosotros y poder saber a partir de allí qué es lo que se debería y qué es lo que no se debería hacer dentro de esta función. Viendo, la conducta humana es el conjunto de acciones, miren ustedes, reacciones y pensamientos que un individuo manifiesta en respuesta a estímulos de su entorno. Entonces, vamos a tomar en consideración que el individuo siempre va a tener una interacción constante con su entorno y ese entorno va a estimular. ¿Qué va a estimular en la persona? Va a estimular acciones. Va a estimular la forma como es que el ser humano, la persona, se va a desempeñar dentro de un determinado entorno. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que debe hacer? Las reacciones frente a un estímulo A, hay una reacción exactamente proporcional y en contrario, muchas veces, a lo que esa acción ha provocado. Y también se detalla lo que es el pensamiento, es decir, la conducta interna. Nuestra conducta interna es la primera forma de acción que tenemos. Ese mundo interior va a reflejar algo que es inexorable, algo que es innegable. Así como pienso, digo, así como digo, hago. Esa es la coherencia que debe existir siempre en todo ser humano que pueda, pretenda, desee ostentar un cargo, un trabajo, una labor, una forma de actividad eh, técnica o profesional en lo que es el aparato estatal. Entonces, esa conducta humana va a significar ese conglomerado de formas de hacer, de formas como desarrollar algún tipo de conducta. Esas reacciones, ese pensamiento, que todo individuo, ustedes, quien hablan, todos en realidad, vamos a pretender exteriorizar, vamos a manifestar. Y todo ello
¿Producto de qué? Producto de ese estímulo que el entorno nos va a provocar. Involucra procesos conscientes e inconscientes, determinados por factores biológicos y sociales. Es decir, nosotros como personas sabemos que somos un ente primero biológico, racional, tenemos una capacidad volitiva y cognitiva. Decíamos también en alguna sesión anterior, somos los únicos seres vivos que tenemos esa capacidad. Incluso somos los únicos seres vivos que podemos expresar el pensamiento. Somos razonables, tenemos una capacidad de discernimiento, es decir, de lo que se debe y qué cosa no se debe hacer, de lo bueno y de lo que no es bueno hacer. Y a partir de allí es que somos capaces también de poder tener esa capacidad, esa, diríamos, obligación de entender que ante cada acción que uno realice va a haber una consecuencia directa sobre esa acción que uno ha podido hacer. Repetimos entonces, involucra procesos conscientes e inconscientes. Esa conducta humana puede también ser a partir de algunos hábitos, algunas, digamos, condiciones de vivencias, traumas, algunas limitaciones conductuales que van a hacer que el individuo se relacione con su entorno de una determinada manera. Entonces, eso va a ir en directa concordancia con ciertos factores. En especial, lo que hemos podido resaltar a partir de este explicativo son factores biológicos y factores sociales. Tanto los factores biológicos como sociales, amigos, amigas, van a tener en ambos casos repercusión jurídica. Sabemos que dentro de lo que es ese conglomerado de derechos, los llamados derechos humanos, dentro de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha habido, a partir de pensadores y de teóricos, así como Basak, por ejemplo, esa manera como poder hacer el compartimentaje de los derechos, esa clasificación, diría, esa forma como dar la generación de los derechos. Primera generación, segunda y tercera generación, las que ya están legisladas, ¿no? Las primeras que van a referirse básicamente a los derechos de la persona, del individuo. La segunda, lo que se refiere a los ámbitos sociales, ¿verdad? Y la tercera, evidentemente, a lo que son ya los aspectos de la colectividad y referido más que nada a las poblaciones vulnerables. Entonces, vamos a darnos cuenta que todo ello es producto de esa forma como el entorno estimula partiendo de los factores biológicos y sociales. Sabemos que hay personas que por una situación, por ejemplo, por factor biológico, pueden estar dentro de un entorno de protección mucho más cautelar, ¿no? Una población vulnerable, una población especial, versus a una persona que puede tener sus condiciones biológicas dentro de los estándares que la sociedad puede exigir para que pueda desempeñar su labor sin mayor cautela, sin mayor tutela, ¿no? Porque justamente esa labor tuitiva que tiene el Estado va a apuntar a que siempre va a poder proporcionar especialmente dos cosas al ser humano para que pueda desarrollarse en sociedad: bienestar y desarrollo. El Estado siempre va a provocar, va a dar, va a pretender dar a nosotros como parte de esta sociedad dos cosas importantes: darnos, por un lado, bienestar y darnos desarrollo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tomar en consideración. Ahora, hablando de la conducta ética dentro de lo que se desempeña la conducta humana, claro que sí, porque nosotros como seres humanos vivimos en sociedad. Toda acción y toda ciencia que desarrolla a partir del estudio de estas acciones biológicas, psicológicas, sociales, jurídicas, va a ser evidentemente y eminentemente social. Ninguna ciencia que va a abarcar el ser humano no va a tener esa cualidad. Toda ciencia que abarca la conducta, tanto desde el punto de vista de la conducta interna del ser humano como la conducta externa,
va a tener esas consecuencias y va a ser una ciencia social por excelencia. Por ejemplo, el derecho. El derecho es una ciencia social por excelencia, porque ve qué cosa, ve conductas, regula conductas, limita conductas. Es decir, el derecho es un corsé, es una limitación conductual. Por eso es que es una ciencia social por excelencia. Y por eso es que cuando hablamos del derecho, y hablamos de lo que es esas ciencias afines que van a soportar y nos van a ayudar a consolidar ese conocimiento social, va a apuntar siempre al estudio de la conducta humana. Y la conducta humana tiene características, ¿no? Una de ellas es la causalidad. Todo siempre tiene un origen, todo siempre tiene un motivo, siempre va a haber algo que va a detonar, es algo que siempre va a dar ese inicio, ese punto de partida. El universo empezó con, algunos teóricos indican, con el fenómeno del Big Bang. Tuvo un inicio, hubo un día cero. De igual manera, cuando hablamos de la conducta del ser humano, vamos siempre a apuntar a que ha habido siempre una causa. La causalidad siempre tiene un origen y un motivo. Otra característica importante dentro de esta conducta es la motivación, ¿no? La motivación. Esa motivación va a darnos a nosotros esa, digamos, característica esencial. Va a significar el impulsar justamente todo lo que se refiere a las necesidades, a los deseos, a todo lo que el ser humano pueda pensar, imaginar. Es decir, primero lo piensa, lo imagina, luego lo hace. No puede haber ningún tipo de acción si previamente no ha habido una consolidación mental. No puede haber algún tipo de actividad humana si es que no ha tenido un entorno, ya sea eh, cognitivo o ya sea por impulso, que tenga una condición original dentro de ese pensamiento. Y otra característica también que se puede encontrar en lo que es la conducta es una finalidad. Así como existe una causalidad, es que existe un inicio, es que vamos a tener una meta, vamos a tener un logro, vamos a tener un punto de salida, un punto final, que es lo que en buena cuenta va a perseguir, va a tener como objetivo o va a sufrir ese proceso de adaptación para dar como colofón un determinado resultado. La conducta humana tiene una característica: empieza y termina. Empieza por una motivación, por un origen, por algún tipo de estímulo. Hay algún tipo de situación que va a darle la necesidad de creación, de desarrollo, y evidentemente va a tener como colofón, como final, un objetivo. Algo que va a significar el fin de esa actividad. Cuando hablamos de la conducta es abarcar ciertamente ámbitos tal vez de desde la ciencia psicológica, algo que es muy importante, muy discutible, muy polémico, pero que eso va a ir directamente en relación a lo que va a significar las posturas teóricas de cada una de las formas como uno va a entender la conducta. Lo importante es que podamos el día de hoy encontrar una cierta, si se quiere, forma de clasificación de la conducta para poder entender a lo que nos estamos refiriendo. No pretendemos, amigos, amigas, que la clase y la exposición del día de hoy tenga algún tipo de connotación catedrática dentro del ámbito de la psicología, ¿verdad? O de la psiquiatría, o dentro del trabajo social, o algún tipo de connotación, digámoslo así, puramente científica, ¿no? Lo que pretendemos es dar una mirada panorámica y poder entender el grueso de lo que va a significar el objetivo de entender muy bien que la conducta va a ser el reflejo de esa construcción ética que todo ser humano tiene.
desde el punto de vista de la expresión lingüística, de los modales, de la conducta externa, del lenguaje corporal y obviamente también de las formas como uno se conduzca dentro de los ámbitos personales, sociales o laborales. Al hablar de clasificación de la conducta, podemos encontrar una que es innata, ¿no? Esas respuestas biológicas que están básicamente grabadas, ¿no? Genéticamente, ¿no? Me hace acordar una experiencia de un seminario en psicología que hace algún tiempo asistí a razón de lo que es la psicología criminal y de lo que va a significar esas cargas a nivel psicológico. Decían que hay algunas cosas que los reflejos, los instintos, los miedos, los traumas y las limitaciones pueden ser incluso hasta hereditarias. Las fobias pueden ser incluso hereditarias. Entonces, la conducta va a significar también de esa construcción básicamente innata de la persona, a partir de esas situaciones especiales que tenga desde su punto de vista biológico. Hay otro tipo de conducta que es la aprendida, ¿no? La adquirida mediante la experiencia. Es básicamente reforzada por esta teoría filosófica del utilitarismo, ¿no? Todo tiene una utilidad, el hombre nace sin saber nada y a medida que va avanzando, va provocando sus propias experiencias y ya sabe qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Una, eh, un claro ejemplo es cuando todo niño, me ha pasado los que tienen hijos o han tenido hijos menores, sobrinos, o han podido observar a un menor de 2 o 3 años que ya aprende sus primeros pasos, es respecto a los tomacorrientes, ¿no? Creo que todo niño tiene la curiosidad de meter el dedo en el tomacorriente, ¿no? Y a partir de lo que le ocurra, estoy seguro, si es que es una experiencia muchas veces poco agradable y ha tenido la sensación de sentir lo que es la corriente eléctrica, va a omitir, nunca más va a poder tomar pues el tomacorriente de la forma como lo toma, ¿no? Metiendo el dedo, me refiero, ¿no? El niño que ha tenido esa experiencia, estoy convencido, no va a repetirla, porque ya ha aprendido, ya ha adquirido, mediante esa experiencia desagradable, se ha educado y el entorno social le ha forzado a entender que esa acción es perjudicial, es dolorosa, es peligrosa y puede ser muchas veces fatal, ¿verdad? Otra clasificación de la conducta es la racional, ¿no? Resulta básicamente eh, del análisis consciente y la voluntad del individuo, ¿no? ¿Qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe hacer, cómo se debe hacer, o cómo hay que evitar tal cual situación respecto a una forma de hacer o dejar de hacer las cosas? Y la última por impulso, ¿no? Es la que básicamente nosotros no, lo identificamos como esas reacciones inmediatas, básicamente lo que podríamos decir en el lenguaje oral, esas interjecciones, esos exabruptos, esa primera reacción que frente a un estímulo es dada de una manera bastante rápida, ¿no? Eh, Inmediata, ¿no? Ipso facto, después del estímulo viene la reacción, muchas veces eh, exacerbada por la situación misma. Entonces, partiendo del conocimiento de estas pequeñas características, algunas características, porque hay muchas, claro que sí, y lo que hemos pretendido es dar algún tipo de mirada a esa gran gama de características, tomando las que consideramos más importantes. Es a partir de allí donde ya podemos tener la capacidad de poder entrar ya a la conducta ética. Ya es a partir de allí donde nosotros podemos básicamente entender eh, a qué se refiere, qué cosa es lo que debemos tomar en consideración, lo que llamamos la conducta ética. Ese concepto inicial, ese concepto, si bien es cierto, puede ser básico, pero que no deja de ser fundamental. Y decimos esto, es la disposición de actuar conforme a principios morales y valores, miren ustedes, que distinguen lo correcto de lo incorrecto.
O sea, tener una conducta ética es básicamente la exigencia que se le debe dar a todo ser humano consciente que tiene esas capacidades cognitivas, volitivas, es decir, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo, diferencia entre lo positivo y negativo, y a partir de allí es que se evalúa y se puede dar una catadura de sus principios morales que puede ostentar o de esos valores que puede poseer, ¿no? Por eso una persona con principios, con valores, con esas formaciones morales, eh, vamos a darle siempre esa etiqueta de ser una persona íntegra, éticamente formada. Y eso va a ayudar muchísimo al desempeño, por ejemplo, en el ámbito de la aplicación laboral, a propósito de nuestro centro de labores. El Instituto Nacional Penitenciario, decíamos a un inicio, es una entidad pública importante que brinda servicios y desarrolla actividades con una población especial en un momento especial y que va a necesitar especiales conocimientos para el desarrollo de estas actividades, desde el momento, las circunstancias y la locación. No estamos hablando del desarrollo de cualquier actividad en alguna parte de la sociedad extramuros, en alguna clínica, en algún edificio, en algún departamento o en algún restaurante, etcétera, sino estamos hablando de un lugar especial como son todos los establecimientos penitenciarios, ¿no? Y que las personas que están allí desarrollando la actividad eh, viven, existen, van a tener condiciones que son especiales. Y para eso se necesita un personal que tenga cualidades especiales. No puede ser cualquier tipo de persona que desarrolle ese tipo de actividades. Por eso es que nosotros, lo decimos con orgullo, somos personas que estamos formadas, los que desarrollan en campo, los que ahora de repente están en la actividad administrativa, pero que son formados en el centro de formación, instrucción, de capacitación, que han pasado escuela, saben a lo que me refiero. Trabajar en un establecimiento penitenciario requiere de cualidades especiales. No cualquier persona puede desempeñar esas labores y eso va a tener como una inicial obligación y requisito que tenga condiciones de una conducta ética intachable para que eso se pueda plasmar y se pueda evidenciar dentro de la aplicación laboral. ¿Por qué? Porque dentro de esa aplicación laboral, amigos, amigas, va a significar el respeto de poder tener siempre al frente la condición de la transparencia de procesos. Sabemos que en toda actividad de la gestión pública existen procesos, existen pasos, existen etapas, fases. Llamémosle en general procesos. Y para que nosotros tengamos esa condición de ser correctamente éticos, debemos tomar en consideración que esos procesos deben ser siempre transparentes, deben ser siempre acrisolados. ¿Por qué? Porque a partir de allí lo que se va a pretender robustecer es crear ese sentimiento de responsabilidad y sobre todo de diligencia. Una persona ética, una persona formada correctamente, que distingue muy bien lo correcto de lo incorrecto, es una persona responsable por antonomasia. Es una persona que no se le va a exigir que cumpla o haga algún tipo de actividad, ya sabe qué es lo que va a hacer. Y va de la mano con esa diligencia, con esa prontitud, con ese accionar presto, siempre a hacer. Y, no menos importantes, pero que cierra, creo yo, como un colofón de oro, es esa lealtad institucional. Sabemos que todo lo que tengamos como una conducta externa
que se evidencie ante nuestras autoridades, ante nuestros superiores, ante la sociedad, va a repercutir necesaria y obligatoriamente en lo que se refiere a la imagen institucional. Y es a partir de allí que debemos tomar en consideración que nuestras acciones va a ser un indicador, diríamos, de medición para poder saber cuál es la lealtad que tenemos hacia nuestra institución. Si no nos interesa cuál es la imagen, cuáles son las repercusiones, qué es lo que la gente pueda saber, conocer o pensar de nuestra institución, lo que nosotros hagamos dentro de las labores va a ser igual de, digamos, poco importante. Si es que hago las cosas correctas o incorrectas y eso va a repercutir si es para bien o no dentro de lo que es la imagen institucional, significa que no tengo claro cuál es mi lealtad frente a esa institución. Por eso, un inicio el día de hoy, al dar comienzo a esta exposición, dijimos que no cualquiera trabaja en entidad pública. No cualquiera sabe que prestar servicios al Estado es sencillo. Y todos los que trabajamos en IPE sabemos que estamos obligados a hacer las cosas de una manera correcta porque estamos dentro del ojo público, ¿no? El INPE suena y truena, amigos y amigas. El INPE, sabemos, suena y truena. Cuando uno hace las labores, no esperemos que hayan aplausos ni gratificaciones. Pero cuando uno incumple, sabemos que las cosas pueden ir bastante mal porque ya empieza pues las actividades de control eh, posterior que va a revisar lo que uno ha hecho o dejado de hacer teniendo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante. Ahora, ¿eso es desde un enfoque actual, contemporáneo, diríamos? No, eso es, esto lo que estamos comentando sobre lo que es esa cualidad ética de la formación humana, de esa consecuencia de las actividades que tenemos como un inicio en un pensamiento y un desarrollo en lo que en la sociedad ve, no es desde hace algunos años atrás, es desde el inicio propiamente de la civilización, desde el inicio de lo que nosotros hemos podido acordar que existen reglas para poder convivir. Ubi societas ubi ius, donde hay sociedad hay derecho, decíamos. Una una sociedad ostenta su condición de tal porque es capaz de poder limitar cuáles son esas normativas que van a ayudar a la convivencia. El derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a entender muy bien a qué nos estamos refiriendo. Y cuando hablamos de la ética, esa repercusión social, necesariamente tenemos que hacer, si se quiere, un pequeño, pero significativo análisis filosófico, ¿no? Todos, estoy convencido, recuerdan a Aristóteles, ¿no? Aristóteles, la Grecia antigua, eso lo hemos estudiado desde que estábamos en las aulas escolares, ¿no? Y ahora uno de adulto se da cuenta que a lo mejor cuando éramos mozalbetes no le damos la importancia ni esa preeminencia en lo que significaba esos conocimientos importantes, trascendentes. Pero ahora sí, Aristóteles, la ética de la virtud. El fin del hombre es la felicidad. Y la felicidad obviamente es el encontrar todo bien sin ningún tipo de malestar. La felicidad se encuentra a partir del desarrollo de la actividad humana en sociedad, partiendo en que no, nada está mal y todo está bien. Entonces, eso va a ayudar a que se pueda consolidar a partir de uno mismo, a partir del individuo, a través del hábito, ¿no? De la virtud y el justo medio, como decían los griegos, como lo manifestó Aristóteles. Verificar que no hay ningún tipo de situación que pueda poner en riesgo esa estabilidad o felicidad individual, porque eso va a repercutir propiamente en la colectividad. Si viajamos un poquito en el tiempo, nos vamos unos 17 siglos, 18 siglos en realidad, más adelante ya en nuestra era, el gran Immanuel Kant, ¿no? El deber ser, ¿no? De repente aquí estoy convencido, tengo colegas abogados
y han visto que la formación filosófica, de hecho es un curso que se llevan a veces en algunas universidades los primeros ciclos, bueno, yo estoy el último año, filosofía del derecho, ya cuando uno está formado entiende bastante mejor cómo es que funciona esto. Y hemos estudiado, obviamente, la filosofía de los griegos, pero a la luz de lo que va a ser este autor importante, Immanuel Kant, nos va a dar esa cuota de lo que es el deber ser, esa conducta eh, tan importante, ¿no? La conducta es ética si se rige por el imperativo categórico, algo que, sin pretender ahondarnos en clases de filosofía del derecho, es básicamente actuar de una manera correcta, hacer las cosas de la manera que debe ser, de lo que es realmente correcto para la conciencia y la normatividad. Actuar según las normas universales, que no necesariamente son las normas legales, no necesariamente, porque ahí también hay una discusión inclusive hasta morfológica, jurídica, ¿no? Si es que a lo mejor las normas universales pueden reñir o no ser consonantes a las normas jurídicas. Entonces puede haber leyes que están riñéndose con la moral, con la ética, con lo que es correcto o legal, o legítimo, mejor dicho. Porque puede una norma ser legal, pero no necesariamente legítima. La ley es la ley, dura lex sed lex, decían los romanos. Pero lo que se busca es que esa ley sea justa, sea justamente apropiada para el bienestar general. Y ahí es donde se desprende esta máxima filosófica dentro del entorno jurídico del deber ser, lo que debe ser siempre lo correcto. Y bueno, Sabater, ¿no? Ética para Amador. Dice, define la ética como el arte de vivir, basada en la libertad responsable. Todo el mundo tiene libertad de hacer lo que mejor crea por conveniente. Yo opino eso. Todos tenemos ese derecho de poder hacer lo que mejor creamos por conveniente. Pero, ahí viene el gran pero. Tenemos también la obligación de someternos a las consecuencias de esos actos que con libertad hemos desarrollado. Todos somos conscientes, somos libres. Yo puedo hacer lo que mejor crea por conveniente. Pero a esa acción que desarrolle a partir de mi estado cognoscitivo, lo voy a expresar a través de palabras o a través de actos, acciones, ya sean por hacer o dejar de hacer, va a significar, amigos, amigas, que va a traer una consecuencia. Va a traer una consecuencia. A toda acción hay una reacción. Decía definitivamente eh, eh, este aspecto de la formación jurídica básica, elemental, ¿cierto? Sobre las normas primarias, ¿no? Basada en lo que es la teoría del derecho. Kelsen mencionaba que siempre hay un supuesto jurídico, hay un nexo y una consecuencia. A eso vamos. A toda acción predeterminada y descrita en la ley como aspecto normativo, predispuesto o prohibitivo, va a tener como una consecuencia algo que va a ser positivo o también algo que va a ser represivo. Un ejemplo, el que mata a otro será privado de su libertad. El que mata a otro, si alguien acciona eso y desarrolla la muerte de otra persona, consecuentemente tendrá una sanción punitiva, ¿verdad? Entonces, a toda acción va a haber una consecuencia jurídica que va a estar previamente establecida. A eso se refería lo que se refiere a Sabater en esta ética para Amador, donde define a la ética como el arte de vivir, ese arte de poder desarrollar lo que mejor crea uno por conveniente. Sin embargo, esa libertad responsable va de la mano con esa inexorable obligación de cumplir sanciones, consecuencias, dependiendo del acto inicial, ¿verdad? Entonces, eso es importante siempre resaltar. Y eso lo vemos diariamente. Eso no es que lo vemos un día sí o un día no. No es que eso lo vamos a ver los días lunes, miércoles y viernes y los martes, jueves y sábado. No, todos los días. La ética está en todos los días, en la vida misma. Desde el momento en que el hombre desempeña el primer acto intersubjetivo,
o esa relación interpersonal, porque es parte de una sociedad, va a necesariamente tener un entorno personal. Esa ética en la vida diaria que se va a desarrollar en ese entorno personal va a significar, primero, el ser conscientes que está sujeto a normas y por ende debe respetar las normas de convivencia vecinal, esas normas de convivencia plural, ¿verdad? A través de actos que no dañen, limiten a un tercero. Ese entorno personal, esa ética diaria en ese entorno personal, va a resaltar siempre esa cualidad que todo ser humano tiene, la honestidad. La honestidad, por ejemplo, al encontrar un objeto perdido. Había una experiencia que la leí hace algún tiempo, no tengo aún digo yo, el placer de conocer Japón, pero mencionan y es muy conocido que la honestidad y la integridad, más que honestidad, de los japoneses es puesta a prueba todos los días y hasta donde se sabe son íntegros, ¿no? Dicen que si usted se olvida, por ejemplo, algún objeto personal en el metro de Tokio, usted al día siguiente va a encontrar ese objeto en el mismo lugar donde lo perdió, ¿no? No sé si será exageración, pero pasa en algunos lugares aquí también en el Perú. Los que somos de provincia sabemos que en pueblos pequeños nada se pierde. Todo el mundo sabe quién es el propietario. Y si eso se extravía y alguien lo encuentra, saben que eso es de don Pedro, saben que es de doña Teresa, saben que es del hijo de tal, el hijo de cual. No hay nada que se pierda, porque han desarrollado a través de esa estructura social algo que es importante, ¿no? Eso justamente ha reforzado el entorno personal, esa ética diaria practicada, robustecida por las condiciones propiamente sociales. Y algo que también nos ha enseñado a propósito de lo que significa esta palabra de solidaridad con las personas vulnerables, hemos tenido nosotros una gran oportunidad y no sé si en algunos casos hemos salido aprobados o hemos salido jalados con 0,5 cuando hemos vivido y todos tenemos ya algo que contar a nuestros nietos, que no somos sobrevivientes de una pandemia, ¿verdad? La pandemia de hace 6 años, del 2019, eh, la verdad las cosas eh, ha traído como consecuencia que se ha puesto en relevancia y se ha puesto a prueba, se ha podido verificar de qué manera estamos hechos los peruanos, por dar un ejemplo nuestro en el Perú, si es que se practicaba o no la solidaridad. Todos nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a algún vecino que vivía del día a día y que al día siguiente no tenía literal qué comer y vivía en nuestro barrio. Sin embargo, nosotros hemos tenido, a Dios gracias, la oportunidad de cada fecha de pago ir al cajero y que nos pueda el Estado dar nuestro sueldo, ¿verdad? Y ahí hemos podido practicar y hemos podido reforzar esa experiencia a través del entorno personal que hemos desarrollado y poder robustecer, practicar y verificar sobre la solidaridad con las personas que han sido vulneradas en ese momento, ¿no? Entonces, sabemos que eso es importante dentro de lo que significa ese punto de apoyo hacia las personas. Y el entorno profesional también. A propósito que, repito, estamos laborando en una institución muy sensible. En realidad, todo el aparato estatal es sensible, pero nuestra institución, así como otras instituciones, son muy sensibles. Están en el ojo público, están en el ojo de la tormenta el día a día, ¿no? Por eso siempre lo digo, con cariño, pero también con preocupación, el INPE suena y truena, ¿verdad? Suena y truena. Y nosotros debemos tomar en consideración que una forma como luchar, es luchar contra esa imagen que a lo mejor puede deteriorar lo que la mayoría hacemos por nuestras labores loables, puntuales, de esfuerzo, de dedicación, de perseverancia, de gratitud también hacia una institución que nos da trabajo, es, primero,
rechazar cualquier tipo de soborno, agradecimiento, acto que pueda significar alguna situación de irregularidad penal, ¿no? Algún ilícito, ¿no? En lo que se refiere a las acciones que uno desarrolla como servidor o funcionario, no existe pues lo que se llama, entre comillas, agradecimiento, ¿no? Porque eso calza evidentemente como un elemento objetivo de un tipo, de varios tipos penales en realidad, sobre lo que es la ventaja, ¿no? Es lo que es la ventaja, ¿no? Entonces, eso no puede de ninguna manera practicarse, no debería, ¿no? Por otro lado, también existen áreas sensibles en nuestra institución y en otras que va a dar lugar a respetar de una manera bastante rígida la confidencialidad de la información, ¿no? En algunas áreas manejamos información que es muy sensible, información que es confidencial, información que es privilegiada, ¿no? Y por esa razón es que tomamos en consideración ese ejemplo para poder desarrollar el, el explicativo respecto a lo que es la ética en la vida diaria referente a un entorno profesional. Y por último, también es ese trato equitativo a los clientes, a las personas con quienes interactuamos o a los colegas que son compañeros de trabajo, ¿no? Eso también es importante. Y eso va a reflejar y va a significar que todos debemos siempre usar un lenguaje correcto, un lenguaje educado, un lenguaje alturado, una comunicación verbal, física, corporal, de altura, ¿no? Que sea propio de un servidor penitenciario, propio de un funcionario del Estado, ¿no? Para que a partir de allí no se normalice lo que es, por decirlo menos, balurdo, simplón, y por qué no, lo ilegal, lo ilícito, lo delictivo, ¿no? Porque básicamente cuando hay un entorno saludable, hay un entorno de respeto personal, profesional, va a ser mucho más complicado, más difícil que ingrese por allí algún tufillo de corrupción, ¿verdad? Eso es así. Y hay algo que nosotros debemos ser conscientes, amigos y amigas. Siempre cuando vemos el problema, nos ocupamos en la búsqueda de una solución, ¿no? Cuando vamos al médico es porque estamos enfermos, es decir, ya se desencadenó el malestar físico, ya hay una enfermedad. Y lo que sería siempre positivo, mucho mejor, es ejercitar labores, diríamos acciones, diríamos actividades que robustezcan qué cosa, la prevención. La prevención es una actividad que propiamente el Estado está desarrollando cada vez más, con mayor ahínco, mayor precisión, mayor dedicación, porque va a ayudar a poder darnos cuenta que a partir de allí es que los efectos, las consecuencias, van a ser mucho más débiles, van a ser mucho más imperceptibles. Sin embargo, si no hay una labor de prevención, la consecuencia, la enfermedad, para dar un ejemplo en el ámbito médico, va a ser notoria, va a ser siempre eh, grande, va a ser evidente. Entonces, eso no es correcto. Y cuando nos referimos a la prevención, debemos tomar en consideración algo que es importante. Primero, su conceptualización, o sea, ¿qué cosa es lo que debemos entender? ¿Qué es la prevención? ¿Qué cosa es lo que debemos comprender como prevención? Es la implementación de políticas, mecanismos y controles. Miren ustedes, ¿eh? Diseñados para identificar riesgos, puntos de problema y evitar la consumación de actos ilícitos antes de que ocurra. Es decir, para que uno tenga una prevención efectiva, proactiva, lo primero que la institución debe hacer, ¿qué cosa es? Observar. Para hacer una acción de prevención es el inicio de una actividad científica, ciertamente. Y todo científico sabe que lo primero que hay que hacer
frente a una problemática, una eventual situación de desencadenamiento indebido, de actos ilícitos, irregulares, como quiere llamarse, va a ser la observación. El que no observa no aprende. El que no observa no conoce. El que no observa no va a saber cómo es que se desarrolla el entorno, cuál es la evolución, desarrollo, cuál es esa forma de actividad que va a ser perjudicial. Por eso que cuando hablamos de la prevención es la implementación de, por un lado, políticas, o sea, formas de desarrollo de gestión propiamente, mecanismos, es decir, acciones que van a ayudar a la consolidación de ciertos actos consecutivos y controles, porque tiene que diseñarse una serie de acciones que van a ser supervisadas y monitoreadas, controladas, ¿no? Que van a dar como paso final identificar, poder saber cuáles son esos puntos de riesgo, esas oportunidades de mejora, si se quiere, esos momentos en que va a ser difícil de poder encontrar algo correcto y que se va simplemente a identificar un punto de problema, ¿no? Y ese conjunto de problemas al final se llama pues la problemática en general, que puede ser sistémica inclusive, que va a desencadenar actos ilícitos y va a haber una conmoción en lo que se refiere a la estructura propiamente de la institución. Y eso es lo que debemos hacer, ¿no? Hacer que las cosas no pasen, hacer que las cosas no ocurran, se evite esa consumación, esa finalización del acto indebido, del acto ilícito. Y eso es lo que la prevención busca. ¿Y qué es lo que debemos tomar en consideración para todo ello? Una característica, digamos, importante, ¿no? O sea, si se quiere hablar de prevención, debemos anticiparnos. Y la anticipación va directamente en relación a la observación. Nosotros no podemos anticiparnos, amigos, amigas, si no observamos. No podemos hacer acciones correctivas si no observamos. Si no detectamos el riesgo de una manera temprana, de una manera a priori, de una manera antelada, va a ser imposible poder definitivamente hacer labor de prevención. No podemos ser previsores de algo que no conocemos. Sin embargo, si conocemos el problema, identificamos el punto de riesgo y anticipamos las acciones a través de la detección de esos riesgos de manera temprana, evidentemente va a haber éxito. Otro punto importante que debemos resaltar como característica es la transparencia. Tiene que haber datos abiertos para la rendición de cuentas. Tiene que haber siempre esa apertura de saber tipo eh, un escalafón de actividades prediseñadas que vayan a ser susceptibles de verificación, previa o posterior. No tener temor a la rendición de cuentas, ¿no? Y esa labor de prevención debe tener también una característica adicional, ¿no? La sistemática es una característica que va a ayudar a poder entender mejor el desarrollo de procesos. ¿Por qué? Porque eso se integra en la gestión pública. La gestión pública no son estilos. Decía un amigo mío que era un experto que tenía más de 45 años en la gestión pública, me decía, en la gestión pública no hay estilos. En la gestión pública hay cumplimiento de normas. Y eso se busca y se consolida a través de una sistematización. La sistemática, evidentemente, va a ayudar a poder ordenar todo lo que son los sistemas administrativos, todo lo que significa ese flujo de procesos que van a ayudar a que la entidad pueda realizar su labor y que las personas que laboran en esa entidad realicen también, consoliden ese acto de alimentar con su granito de arena para la consolidación de la, digamos, imagen institucional, ¿verdad? Ahora,
Cuando uno habla de esa labor de prevención, dice a veces, pero el Perú está tan mal todo que no lo cambia nadie. Hemos podido escoger algunos ejemplos a nivel del mundo donde creo había una serie de situaciones donde hacía ver lo que nosotros podemos sentir hoy en nuestro país. El modelo Singapur. Singapur pasó de ser altamente corrupta, ¿no?, a ser un país realmente corrupto, tomado por la corrupción, a ser ahora un líder en la integridad mundial, gracias a esa agencia independiente que tiene amplios poderes. A veces, cuando se da un poder absoluto, omnipotente, crea pues algún tipo de temor. Pero hay un dicho que es importante dentro de lo que significa el desarrollo de la gestión. Cuando, cuando todo ya no puede bajar más, las cosas comienzan a subir. Y cuando ya el problema está en un punto donde ya no puede haber otro sótano adicional, porque ya hemos llegado al fondo, por una teoría física, si se quiere, indubitable, las cosas comienzan a mejorar. Cuando ya las cosas no pueden empeorar más, en otras palabras, comienzan a mejorar. Y para ello debemos tomar en consideración varias cosas que en el modelo Singapur se hicieron. Se dio amplios poderes a una agencia especial, independiente, ¿no?, que no dependía de ningún tipo de autoridad estatal. Se aumentaron los sueldos y se hicieron de tal forma competitivos, donde a partir de allí ya el aspecto de la estimulación externa para provocar algún tipo de acto de corrupción disminuía, se reducían las tentaciones, ¿no? Es como poder decir, bueno, si yo gano $10,000 al mes y alguien viene y me ofrece $2,000, francamente habría que estar pues orate en aceptar, sabiendo que voy a perder gran cosa, ¿no? Pero eso es lo que identificaron en Singapur e hicieron que los sueldos se conviertan en ciertamente muy competitivos. Y por otro lado, el endurecimiento. Decía pues la sobrepenalización, eh, el convertir leyes que son de común aplicación en drásticas, penas muy severas, y pérdida total de beneficios y de bienes, como por ejemplo se refería a la posibilidad de perder todo lo que había adquirido, ya sea por el trabajo honrado o el trabajo ilegal. No había distinción. Entonces, frente a esas cosas que ponían en situación de alerta a los que pertenecían al sistema estatal, se pudo producir a partir de ahí lo que se llamó la tolerancia cero. Tolerancia cero. Otros ejemplos también fueron Malasia, de igual manera, un país dentro de los tigres de Asia que, al igual que Singapur, tuvo un gran problema de corrupción. Y el más cercano que tenemos, que podemos tomar algunas cosas como ejemplo de reacción, no digo positiva o negativa, sino de reacción frente a cosas y vicisitudes, El Salvador, ¿no? La implementación de la guerra contra la corrupción, contra la criminalidad, provocaron objetivamente, no digo que fueran buenas o malas, sino como ejemplo básicamente de reacción del Estado ante vicisitudes y problemas de orden nacional, eh, provocaron reformas penales, ¿no? Eh, endurecimiento de las penas, la eliminación de la prescripción de los delitos y evidentemente un mayor control en lo que se refiere al flujo del manejo económico, ¿no? Entonces, a partir de allí ha hecho que este país eh, cambie de lo que por lo menos era un país muy inseguro a uno de los más seguros de América, ¿verdad? ¿Y qué cosa es lo que podríamos nosotros a partir de ahí tomar como experiencia? ¿Qué cosa es lo que podríamos a partir de allí tomar como eh, desafío para el país, para el Perú? Eh, el Perú ha superado muchos desafíos, muchos problemas.
Es un país donde nosotros sabemos que tenemos una infinidad de momentos en que nos pone a prueba todo en realidad. La corrupción en el Perú es un problema. Ya dijimos, y eso lo escuché hace ya 24, 25 años, allá por el año 2002, en el CAEN, en el Centro de Altos Estudios Nacionales. En ese momento había un docente muy reconocido, el general Mercado Jarrín, decía que el problema del Perú, que la corrupción en el Perú va a ser un problema sistémico. Ya se hablaba de eso, ya se hablaba de eso, que afecta la confianza institucional, y eso evidentemente repercute directamente en lo que es el desarrollo y el crecimiento económico, ¿no? La percepción de corrupción acá en nuestro país es altísima, ¿no? Si ponemos como ejemplo muchas instituciones, más de una van a decir que son muy corruptas, ¿no? El costo económico que esas acciones que lindan con lo irregular, lo ilegal, lo corrupto, traen consecuencias de más de 24.000 millones, ¿no? Y obviamente eso influye moralmente en la credibilidad de las instituciones, ¿no? Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la realidad de una institución donde tiene alto problema de percepción de corrupción y una confianza institucional minúscula, la moral cae, la moral cae, ¿no? Uno tiene que luchar con el trabajo propiamente, con la vicisitud laboral y encima con la imagen institucional. Si por el contrario uno trabaja en una entidad pública que goza de una baja percepción de corrupción, donde hay un costo económico de este mismo fenómeno bajísimo y la confianza institucional es alta, el trabajo evidentemente va a ser mucho más fluido, mucho más llevadero, ¿verdad? Y eso es lo que uno debe tomar en consideración. ¿Qué es lo que podríamos nosotros a partir de ahí como experiencia de los fenómenos internacionales, de otras latitudes, podríamos tomar para poder a partir de ahí ver? A propósito de este robustecimiento, esta consolidación, este fortalecimiento que se quiere obtener a través de las actividades éticas. Y las soluciones para el Perú, en el primer momento, es la digitalización, ¿no? O sea, hoy por hoy sabemos que la tecnología ayuda a poder hacer labor de supervisión. Digitalizando, eh, eliminamos la discrecionalidad humana en trámites mediante plataformas digitales y hacemos que hayan parámetros estándares para todo. Si deseo hacer un trámite, ingreso en plataforma y veo que hay cuáles son los plazos, requisitos, cuáles son las condiciones, cuáles son las áreas, y sé qué es lo que va a ocurrir y en qué tiempo va a pasar. El fortalecimiento de la meritocracia. Fortalecer el servicio civil, definitivamente servir hacia esfuerzos denodados. El Estado pretende cada vez más, si se quiere, reforzar, ¿no? Para evitar en lo posible esos favores políticos de designación, nombramiento indebido, pero es una, digamos, solución que va a tener que practicarse a largo aliento. Y por último, pero no menos importante, es la labor de la enseñanza, la educación, ¿no? Un pueblo educado es un pueblo exitoso. Un pueblo que lee es un pueblo exitoso. La educación va a permitir que todos nosotros podamos tener la oportunidad de aprender valores, valores de integridad, desde los colegios, las escuelas, desde los nidos, desde las universidades, desde el centro laboral, ¿por qué no? Porque también en un centro laboral puede haber academia, puede haber docencia, ¿por qué no? Y eso ayuda a que día a día pueda existir ese fortalecimiento de un control concurrente entre todos nosotros. Decíamos hace algunos instantes, no normalicemos el lenguaje indebido, el lenguaje grosero, el lenguaje irrespetuoso, hasta la forma como uno se dirige en el entorno laboral,
cómo uno se dirige a la persona, al compañero, al colega. Eso también hace que se robustezca el aspecto institucional, se robustezca la ética. La educación va a significar un paso importantísimo para que pueda, a partir de allí, en el tiempo, cambiar todo lo que significa la persona en sí. Tener una persona cultivada, inteligente, preparada, capacitada, con esas competencias claras, vamos a encontrar pues que con ese elemento va a ser mucho más sencillo elaborar, ¿verdad? Y ya bueno, cerrando esta exposición, la cual espero haya sido de utilidad, aterrizamos en algunas conclusiones a partir de lo que hemos podido el día de hoy expresar sobre la importancia, la definición propiamente, la característica de una conducta ética. Dice, la conducta humana, la conducta ética es maleable y puede ser guiada hacia la integridad mediante la educación y el entorno. Todo cambia, es verdad, todo cambia, todo es relativo. Una conducta puede ser morigerada, puede ser corregida. Hay acciones que pueden ser disuasivas y que eso ayuda como acto correctivo. La persona que ha tenido problemas, tentaciones, limitaciones, va a ser mucho más proclive a ciertas situaciones de riesgo en el cumplimiento de normatividades, incluso puede caer en tentación de corrupción. Mientras tanto, una persona educada, una persona que es comprometida con el trabajo y que el trabajo también le da la oportunidad de desarrollo personal, no va a tener esa misma facilidad de caer en esa tentación. La ética laboral no es opcional. Miren, es el cimiento de la eficiencia pública y privada. Así como no puede haber un ejército exitoso sin disciplina, de ninguna manera la ética laboral puede ser ausente para que pueda esta entidad, leamos INPE, salir adelante. Todos debemos poner el mayor esfuerzo, la perseverancia, la condición de la conducta, siempre el deber ser, lo ético, para que esta institución salga adelante. La prevención es más efectiva y económica que la sanción, pero requiere voluntad política, claro. Es como los actos en el ámbito de la salud. ¿Qué es mucho mejor? ¿Prevenir una enfermedad o curarla mediante medicación, tratamientos y demás? Prevenirlo, obviamente, porque va a evitar que el cuerpo se deteriore y segundo, la inversión no va a ser para recuperar un statu quo, sino va a ser para la mantención, va a ser para la permanencia de la salud a lo largo de la existencia de la persona, ¿verdad? El cambio en el Perú depende de la suma de la tecnología, el control social y la reforma del servicio civil. Ciertamente, el Perú puede cambiar, amigos, amigas. La institución del INPE cada día varía, muta, cambia, se desarrolla, se consolida. Repito, INPE suena y truena. En lo que suene, que sea lo positivo, lo proactivo, lo beneficioso. En lo que truene, procuremos que eso disminuya en esa mala imagen de corrupción, en esa mala imagen de mantener pues conductas indebidas en nuestros centros laborales, etc. Entonces, eso va a ser importante que nosotros tomemos en cuenta. ¿Sí? Sí, Leo sí. dice, mi consulta es la siguiente, en el trabajo penitenciario, en ocasiones las personas privadas de libertad refieren presuntas conductas irregulares por parte de algunos servidores penitenciarios. Sin embargo, no siempre existen pruebas que permitan corroborar dichos hechos. Desde una perspectiva ética, ¿cómo debe actuar un profesional para no desestimar una posible irregularidad, pero al mismo tiempo no afectar injustamente a un servidor por una acusación que podría no ser cierta? Importante. Muchas gracias por la pregunta, Ángela. Y vamos a partir desde lo siguiente. Ustedes saben que nuestro comportamiento va a ser regido por normas legales. Nuestra conducta va a tener limitaciones dentro del aspecto legal, jurídico, ¿cierto? Entonces, hay un principio que es importante, la presunción de la inocencia. Todos debemos ser tratados como inocentes hasta que se demuestre una culpabilidad a través de un proceso judicial o administrativo sancionador, ¿verdad? O disciplinario, dependiendo de la naturaleza, que se haya realizado conforme a los cánones establecidos en la Constitución y las leyes,
y que no sea recurrible en grado y que esté pues prácticamente agotada algún tipo de recurso impugnativo, ¿verdad? A partir de ahí recién uno podría definitivamente darle un trato diferente. Acá la situación es que todo el mundo tiene el derecho de poder denunciar. Tiene el derecho. Y la autoridad investigatoria o la autoridad autoritativa, la autoridad encargada de la investigación, va a iniciar mediante resolución autoritativa el inicio de diligencias y se procede a una investigación. Ahora, el inicio de una investigación puede tener una naturaleza A y B. Una por derecho propio, mediante una situación de regular iniciación, o la otra que es una denuncia con calumnia. Una denuncia que no tiene ningún tipo de asidero y por el contrario solamente se está desarrollando a partir de un afán de daño. Cada una de ellas tiene un tratamiento. Cada una de ellas tiene un tratamiento. Entonces, no se podría controlar, si la palabra se puede usar, para evitar el inicio de una actividad investigativa. No se puede evitar. Es lo que pasa también a nivel de no solamente control interno, a nivel de asuntos internos, sino también a fiscalía. Cualquiera es susceptible de ser denunciado, ¿es verdad? Un ciudadano puede denunciar a Juan, denuncia a Pedro. Lo denuncia. Sí, yo denuncio al señor Pedro que él me robó. La autoridad se encarga de investigar si hay elementos iniciales de peso para poder dar inicio a unas diligencias preliminares, ¿verdad? Pero si es que desde un inicio se acredita de que esa denuncia fue una condición que es calumnia, es decir, con el ánimo de dañar la imagen personal, el honor de este ser humano, la cosa cambia. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer es que el llamado a iniciar la investigación lo haga con esa legalidad, con esa imparcialidad y con esa protección a los derechos intrínsecos del investigado. Es lo que podríamos indicar. Ahora, hay otra, aquí en el chat dice, buenas tardes. ¿Por qué en la actualidad en la parte legal más se hace uso del término de Maquiavelo, del fin justifica los medios, y no así como lo decía Eudaimonia, en el fin justifica la felicidad, como se entiende la verdad? Lo que pasa es que la expresión el fin justifica los medios está mal entendida. Está mal entendida. Cuando uno lee El Príncipe, hay una discusión, digamos, epistemológica, si se quiere, a lo que se refiere a esa expresión, el fin justifica los medios. Ahí dice, ya, entonces yo puedo hacer lo que mejor crea por conveniente con tal que los resultados sean positivos. Bueno, eso es el entendimiento, ese es desde su punto de vista, ¿no? Sino lo que se está queriendo decir allí es que el esfuerzo que uno ha desarrollado durante todo el proceso para la consolidación de una determinada actividad va a coronar el fin. Por eso que ahí se entiende desde el punto de vista propositivo. Es como cuando uno lee a Locke o uno lee a Hobbes. El hombre es bueno por naturaleza. Y el otro dice, no, el hombre es malo por naturaleza. Pero el entorno lo vuelve malo. El hombre es bueno. El otro dice, no, el hombre es malo. Y como es malo, el Estado debe protegerlo para que no se autodestruya. Son interpretaciones. Pero aquí lo que uno debe buscar y lo que uno debe entender es que al fin y al cabo lo que usted acaba de mencionar es que lo que se va a pretender siempre medir es la felicidad. Ustedes saben que hay países, inclusive especialmente los nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, que miden mucho también la felicidad. Y en base a lo que se mide la felicidad, se mide pues digamos, eh, el nivel de desarrollo en civilización, sociedad, economía y demás, educativo y otros aspectos de un país. Pero eso es así, ¿verdad? Dice aquí, actualmente por las redes sociales hablan de la institución como la más corrupta.
Y eso es consecuencia de la mala imagen y deterioro de los valores en el personal penitenciario, al estar inmerso en actos ilícitos. Si bien es cierto, todo depende de nosotros ser íntegros. Parece que a algunos trabajadores no les importa la integridad personal. A eso voy. Justamente es lo que mencionamos hace un instante. Muchas gracias por ese comentario, Marisol. Eh, Uno debe tener respeto por la imagen institucional, debe tener solidaridad, debe tener empatía. Si uno no tiene eso, para empezar, no está encajando dentro de lo que es el sistema propiamente estatal. Para que una persona ingrese, permanezca, labore y se consolide en el tiempo en una entidad pública, debe tener lo primero es el despojarse de ese interés personal y sobreponer, decía pues Robert Alexi, digamos, ponderar y optimizar el bienestar general. ¿Difícil? No es difícil, es muy difícil, muy difícil, es muy difícil. Pero allí va justamente la labor de cada uno de poder fortalecer, consolidar, robustecer este tipo de aspecto, este tipo de valor, ¿correcto? Dice, destaco la ética como la prevención del delito. En tal sentido, ¿puedo capitular diciendo que si yo miento para dar felicidad no es ético? Ética. Sí, esa es una discusión más que jurídica dentro del aspecto práctico de lo que estamos pretendiendo decir, filosófica, ¿no? Es como cuando uno miente, ¿no? Una mentira piadosa, dice. La mentira piadosa no existe semáticamente, o sea, pero es una mentira, ¿no? Es una falacia, ¿no? En algunos casos, ¿no? Algo que aparentemente es cierto, pero no lo es. Pero no, diría que eso más que nada va a ayudarnos a comprender que, a reforzar, diríamos, a que uno siempre debe ser íntegro. El deber ser. Yo me quedaría con la, con la máxima de pensamiento de Kant, ¿no? Es una forma como Kant fue un filósofo, diríamos, que tuvo una transformación inclusive hasta religiosa, ¿no? Eh, a partir de allí fue que desarrolló esas teorías respecto a lo que es el imperativo categórico, pero basado justamente en el deber ser. No solamente era la limitación de algún tipo de normatividad que la sociedad impone, sino de la normatividad, de la limitación no solo de la normalidad legal o jurídica, sino de lo que el propio ser humano entiende de lo que es verdadero, lo que es real, lo que es correcto, ¿sí? Porque podemos encontrar leyes que son legales pero no legítimas, son legales pero no son correctas en sentido coloquial, injustas. Por eso que existe también esa interpretación y discusión, ese debate entre qué cosa es lo que uno debe siempre buscar, lo justo o lo legal, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros como hombres, algunos formados en derecho, escoger? ¿La ley o qué cosa debemos escoger? Lo legal, lo correcto, ¿no? Lo justo. Y es una discusión de 3.000 años, una discusión de 3.000 años. Para eso algunos dirán, dura lex ex, la ley es, pero es la ley. Otro dirá, un momento, soy hombre formado en derecho, soy una mujer formada en derecho. Lo que yo busco es la justicia. Y si tengo que escoger entre la justicia y la ley, prefiero la justicia. También es una formación filosófica, jurídica, eh, cada vez en mayor desarrollo, ¿verdad? Dice, eh, buenas tardes, estuve en Chile, Brasil. Estuve en Chile, Brasil y Bolivia y me sorprendí cómo respetan las normas de convivencia, señales en las colas, ¿no? En la basura. Sí, sí, lo mismo. Sí, conozco esas realidades y otras cruzando el charco. ¿Y cómo es posible que el peruano más indisciplinado, el peruano más indecente, el peruano que no respeta la norma, cruza fronteras y se convierte en el ciudadano ejemplar? ¿Verdad?
cómo el peruano más recalcitrante, el más hosco, el que ensucia cuando va por la calle, el que abre su caramelito y lo bota en el piso, el que fuma su puchito y lo bota en el piso, cruza fronteras y es el peruano ideal, es el ciudadano modelo. ¿Por qué? Todos tenemos el derecho de denunciar. ¿Cómo limitar eso? Muy complicado, pero depende mucho de la autoridad que va a investigar, ¿verdad? Entonces la autoridad debe tener pues condiciones y cualidades especiales, porque a uno lo pueden denunciar hasta porque miró mal o porque no le gusta el peinado que uno usa, pero eso debe evaluarlo a priori siempre, a prima facie, como se dice, las autoridades que son las encargadas de iniciar los procesos de investigación. ¿Qué cosa es lo que liminarmente, como dicen, a bola de pájaro se ve que eso no es correcto, no tiene asidero, y mediante la normatividad, obviamente, que se respete las condiciones, cualidades, características, elementos, requisitos iniciales para una denuncia y otras que no, ¿no? Eso es así. Bueno, no alcanzo a ver ningún otro comentario adicional. Eh, agradezco, ciertamente reitero, la oportunidad que me ha dado. Acá dice, a ver, doctor Hay César, mi una pregunta pregunta más, final. doctor. Sí, 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 acá lo veo. El último sería. Dice, era si el saltarse las normas de convivencia desde niño o joven será un futuro corrupto. Eh, a ver, lo que pasa es que la corrupción ya tiene una denominación semántica que todos conocemos, pero sí puedo decir que cuando estamos frente a un niño que está en formación y comete situaciones de indisciplina, de falta de respeto a las normas de convivencia, falta de respeto hacia lo que es la autoridad y omite el que exprese conductas, digamos, correctas de lo que la sociedad exige, porque esa es la palabra, exige, sí estamos frente a un potencial ser humano que va a tener problemas de conducta y que eventualmente podríamos tener problemas de alguien que entre en corrupción. Sí, pero es gradual. Esa deformación de la conducta no es, digamos, eh, fugaz, no es rápida, no es de un momento a otro. Tiene un íter, tiene un desarrollo, tiene una malformación que va manifestándose de manera paulatina, constante, incesante. Entonces, es parte inclusive de lo que es la teoría de la conducta criminal, ¿no? Frente a lo que significa el violador, ¿es víctima o es victimario? ¿No? ¿El homicida es víctima o victimario? Y hay muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? Porque si estamos frente a un agresor, estamos convencidos, y ustedes seguramente lo han podido eh, estudiar y verificar en campo, es un gran porcentaje ha sido personas que han tenido una experiencia de violencia previa, como víctima me refiero, y que la vida le ha dado la oportunidad, como quien dice, y aplicando el dicho, una vez fui yunque, ahora soy martillo, ¿no? Y eso es una explosión, una consecuencia de un acto que no solamente responde a un solo nivel, sino que tiene muchas etapas, ¿no? Siempre se dice que el cambio está en uno, pero se da cuenta que después de 40 años de ser una persona correcta y respetando las normas de convivencia, al final no hubo cambios en la sociedad, más el contrario, la sociedad empeora. Entonces, ¿es correcto adaptarse a la mala sociedad? No, pues, absolutamente. Lo que ocurre es que es una percepción, y la percepción es subjetiva, es relativa, ¿no? Ahora, que a lo mejor en el entorno donde uno se desarrolle va a ser más o menos complicado ver, evidenciar el cambio, sí, pero que eso no significa que uno se amilane, que uno desista, y por el contrario, se pase al lado oscuro, ¿no? Ah, bueno, como fui 40 años bueno, pero no he visto ningún cambio y no me ha dado ningún tipo de ventaja, entonces me paso a la vereda del frente y me vuelvo pues, corrupto. No creo que eso sea la idea. Lo que nosotros debemos hacer es hacer
una labor de actividad potencial. Hay cosas que nosotros podemos dominar y hay cosas que nosotros no podemos dominar. Lo que se pueda dominar, hagamos el cambio. Lo que no se pueda dominar, por lo menos no colaboremos en contribuir, en desarrollar o en engrandecerla. ¿Por qué? Porque hay estamentos, hay niveles. Nosotros no podemos tener en todo capacidad de decisión. Yo no puedo saber lo que puede pensar en este momento el presidente del INPE. No lo sé. Él tiene una capacidad de decisión como autoridad máxima del INPE. No sé lo que puede estar pensando el presidente de la República, no lo sé. Pero sí sé lo que yo puedo hacer. Y a partir de ahí crear mi entorno de tal manera que pueda ser una caja de resonancia y de ejemplo al resto de personas. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Es sencillo? Nadie ha dicho que es sencillo. La moral es relativa, la ética no. La moral, lo que antes era moralmente aceptable, hoy día no lo es. Antes, hace 80 años, les comento, el encontrar una dama usando pantalón jean y montando a caballo era inmoral. ¿Se dan cuenta? Ahora encontramos damas que montan a caballo, moto y usan jean y lo que fuere, ¿no? Y nadie va a decir que es inmoral. La moral cambia, varía, muta en el tiempo. Lo ético no. Lo ético es perenne, constante. Eso robustece, consolida, fortalece. Y lo que nosotros buscamos es que las leyes tengan consolidación ética. Sin embargo, un ingrediente teórico de la normatividad es la moral. Por eso es que las leyes cambian. Lo último que cambia en la sociedad es el derecho. Por eso lo que antes era delictivo, ahora no lo es. Ustedes saben que antes la actividad del adulterio era delito, jurídicamente hablando. El adulterio es mantener relaciones sexuales con personas diferentes al cónyuge, ¿verdad? Esa es una definición, digamos, sencilla. O sea, es tener yo relaciones sexuales con una persona distinta a mi cónyuge. Eso es adulterio. Al margen que si tengo hijos o no. El hecho de que yo tengo ya acceso carnal, ya es adulterio, ¿verdad? Eso antes era delito. Delito, ¿eh? No era causal solo de divorcio como es ahora. Era delito. ¿Por qué ha cambiado en el tiempo? ¿Por qué ahora ya no es delito? ¿Se imaginan ahora de repente la cantidad de cárceles que tendríamos que construir? ¿No? Y eso parece broma. Lo que ocurre es que hay actividades que han ido mutando en el tiempo y el legislador ha visto que la sanción penal ya es desproporcional. Y lo que ha hecho simplemente es mantener una sanción civil, que es una causal de divorcio, más lo ha despenalizado. ¿Por qué? Porque ya se sabe, y no está mal que se diga, que esa actividad inmoral, reprochable, esa actividad destructiva, maquiavélica, maliciosa, diabólica, sí es destructora de la célula principal de la sociedad. ¿Quién va a decir que el adulterio fortalece a la familia? Por el contrario, la destruye, ¿verdad? Pero el legislador ha visto que ya no necesita o ya no es posible controlar de tal manera que eso sea susceptible de una sanción punitiva, pero sí mantiene una sanción civil, que es una causal de un divorcio. Pero ¿quién acciona? La ofendida, ya sea la mujer o el varón. Pero ya el Estado ya deja por su principio que es de mínima intervención, se llama. ¿Correcto? El Estado no puede estar en todo. El Estado tiene que limitar hasta dónde llega su capacidad de poder intrometerse. No puede decirte, José, tú vas a usar ahora peinado con cabello largo. Yo no tengo cabello. ¿De dónde consigo cabello? No, tiene que usar cabello largo. No, el Estado tiene limitaciones. Tiene limitaciones. El Estado no puede estar en todo. Eso se llama mínima intervención. Lo más necesario, lo más resaltante, lo más importante, el Estado está presente. Dice, ¿cómo influyen las brechas éticas del personal penitenciario en la percepción de la calidad de atención dentro de la estación? Es igual, ¿no? Eso es relativo. Es relativo. Nosotros sabemos que incluso la actitud del personal de los colegas cuando está en el servicio puede ser dependiendo del día bueno o malo que tuvieron en su casa. Somos seres humanos.
que es lo que no debería hacerse, ¿no? El problema debería quedarse en casa, pero somos seres humanos, somos individuos. Si yo salgo de mi casa peleándome con todo el mundo, con mi mujer, con mis hijos, con mi papá, mi mamá, me voy a mi trabajo y encuentro un trabajo pesado, muy difícilmente voy a sonreír. Y de repente voy a ser hosco, voy a ser irrespetuoso. Contra eso hay que luchar. Lo que se tiene que ver acá es que esos problemas personales, familiares, esos problemas, digamos, del individuo, no generen actos que puedan poner en perjuicio la imagen institucional o fortalezcan actividades delictivas de corrupción. Porque yo gano poco y porque el banco me va a embargar mi casa y alguien me quiere dar $10,000, porque necesito, accedo a la corrupción. Eso es diferente. Eso es muy diferente, ¿no? Eso es muy diferente. Ahí lo que uno debe tomar en consideración es que la formación personal va a repercutir siempre en el aspecto del decir sí o el decir no. Uno debe tener siempre eso presente, ¿sí? La moral es la forma. La moral es un valor, y como lo mencioné hace un instante, es relativo. Para mí puede ser moralmente aceptable que, que mi novia baile con quien sea en un baile, en una fiesta. Que baile con uno, baile con otro, se banderee, baile, no sé, pues, lambada si quiere. Para mí es aceptable eso. Normal, que se retuerza en la pista de baile. Para otra persona ver a su novia eso es inaceptable, es inmoral. ¿Cómo va a permitir que se esté retorciendo con cuantas personas desee en una pista de baile si está yendo a una fiesta conmigo? ¿Se dan cuenta? El enfoque moral es diferente, dependiendo de la construcción psicológica que uno tiene. Por eso que la moral es relativa. Lo que uno debe tomar en consideración es cómo se construyen las normas sociales. Lo individual es relativo. Las sociales son las que van a tener que imponerse finalmente. A mí no me agradan, pero es la ley. Así dice. Ahí dice que eso es así. Yo no estoy de acuerdo, pero debo obedecerla. ¿Correcto? Por los días buenos y demás hay que tener residencia obviamente en función. Así es. La residencia es una palabra que hoy día está muy utilizada, digamos, muy bien utilizada, presente, y la resiliencia debe entenderse de la mejor manera, ¿no? Porque una cosa es la resiliencia, otra cosa es la tolerancia y otra cosa es el que uno sea paciente, ¿no? Porque yo no puedo tolerar algo que, por ejemplo, vaya en contra de mi integridad física, ¿no? Que hay una persona que está manipulando un arma sin saber hacerla y está que pone en peligro mi vida. No, pobrecito, es que está aprendiendo, pues, ¿no? No, debo ser paciente, pero que le haga con cuidado. No, oiga, deje de manipular eso. Eso no me convierte en intolerante ni impaciente, ¿correcto? O sea, hay cosas que hay que tomar en consideración desde el punto de vista semántico a qué nos referimos. No todo es resiliente, no todo es tolerable, no todo es paciencia, ¿no? Por eso que en algún momento inclusive decían, los ángeles siendo divinos, no siempre usan solamente sus alas para volar, también usan su espada para poder combatir, ¿verdad? Y eso es así, eso es así. Muy bien. Muy bien, creo que ya con eso ya no leo más. Yo quedo agradecido ante todo con el CENEP, con el director, con el doctor Enrique Castro, con su fina invitación, con los directivos.